La vida de Zaqueo. Lucas 19, del versículo 1 al versículo 10. Leo en el nombre del Señor Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues él era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí el Señor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y recibió al Señor gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces aquel hombre Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor en público: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era un personaje público, era un personaje muy conocido, aunque de mala fama, porque el oficio que tenía Zaqueo era de cobrar los impuestos para Roma. El Imperio Romano tenía subyugado al pueblo judío, y Zaqueo era uno de los judíos encargados de cobrarle a su propio pueblo la carga pública que tenían los judíos para con Roma, el impuesto, para poder llevar una vida comercial, social, personal. Los judíos o todos los tributarios de Roma debían pagar impuestos por casi todo. Entonces Roma fijaba una cuota para sus pueblos súbditos, y estos publicanos, como lo fue Mateo también, eran los encargados de comprarle esa deuda a Roma, responderles por esa cuota, y ellos tenían permiso para cobrar con usura, para cobrar el porcentaje que quisieran o pudieran de ahí en adelante. Y se cree que el aumento que los publicanos ponían sobre la deuda, el impuesto que debían pagar los judíos, era elevado. Por eso dice la escritura que Zaqueo era rico. El nombre de Zaqueo significa puro, limpio, inocente. Dios recuerda. Obviamente sabemos por la escritura, por el relato de Lucas, que Zaqueo no era ni puro, era un impuro, no era limpio, era un impío, no era tampoco inocente, era un usurero, era un ladrón, era un lacayo de Roma que subyugaba y atormentaba a su propio pueblo, los judíos. En el sentido de que el nombre de Zaqueo signifique Dios recuerda, es que el Señor Jesús siempre tenía presente que en Jericó había un hombre llamado Zaqueo, que aunque pequeño de estatura, un hombre rico, un hombre con muchas habilidades para producir dinero, un hombre habilidoso en sus negocios, aunque sagaz. Zaqueo puede ser una abreviación de Zacarías, de Ezequiel, de Ezequías. Vivía en la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad que había sido destruida por Josué hacía unos 1200 años, 1250, en el tiempo de aquel hombre llamado Josué, que fue el conquistador para los judíos, que después de Moisés entró en la tierra prometida con el pueblo. Este Zaqueo vivía en la ciudad de Jericó porque esa ciudad era comercial, era una ciudad que estaba ubicada estratégicamente, era un cruce de caminos por donde se entraba a Samaria y a Judea. Y para Roma, Jericó era una ciudad muy rentable, por lo que era un lugar de fluido comercial.
En la ciudad de Jericó también vivieron los profetas del Antiguo Testamento como Jonás, como Elías, Eliseo, entre otros. La palabra Jericó significa la ciudad de las palmeras o la ciudad de la luna. Era conocida esta Jericó por ser una ciudad de mala fama, una ciudad de mala reputación, donde la mayoría de sus habitantes eran samaritanos. Jesús visitaba esa ciudad solo con el objetivo de entrevistarse con un hombre, con Zaqueo. Zaqueo solo quería ver a Jesús. En ningún momento de la escritura dice que quería hablar con él ni tener un encuentro personal con él, sino simple curiosidad, porque el personaje del momento era un maestro llamado Jesús, el rabino Jesús de Nazaret. Y Zaqueo quería, como todas las multitudes, verlo, tal vez con la curiosidad de conocer su aspecto o verle hacer alguna señal, pero verlo de lejos. Zaqueo no se atrevió a acercársele, pero aún estando a la distancia el Señor Jesús lo vio. Este Zaqueo ya hemos dicho que era un publicano, era rico, era un ladrón, era un estafador, un hombre de mala reputación, aborrecido por los judíos celosos, que tenían a los publicanos y a las rameras en el mismo rango de desprestigio y de inmoralidad. La estatura de Zaqueo era baja, era un hombre corto de estatura, lo cual nos enseña que no importa la estatura física, mientras haya altura espiritual, mientras haya disposición de buscar al Dios del cielo. Dice que Dios se humilla en las alturas a mirar en la tierra a los hombres, aquellos que se humillan. En su afán por ver a Jesús, nadie estaba dispuesto a cederle el paso ni a abrirle espacio para que él se acercara a Jesús, porque era un hombre odiado por la multitud. Asimismo nosotros, aunque haya muchos impedimentos para nosotros llegar a la presencia del Señor, que nos sobrepongamos a los impedimentos, a los obstáculos, y que podamos estar en su presencia con gozo. Zaqueo usó una estrategia porque calculó el momento en que Jesús habría de pasar por determinado lugar donde estaba el árbol de mucho ramaje llamado el sicómoro, y trepó a ese árbol, o sea que se puede creer que no era un hombre muy viejo, y se instaló en una de las ramas del árbol para esperar el paso del Señor Jesús por ese lugar. Para sorpresa de Zaqueo, el Señor Jesús se detuvo para que Zaqueo lo viera, que era lo que quería. Y no solo lo viera, sino que lo viera bien y lo escuchara, porque podemos pensar que habían más personas subidas en ese árbol y alrededor, esperando el momento junto al camino que el Señor Jesús pasara. Pero él se dirigió específicamente a Zaqueo, lo miró y lo llamó por su nombre y lo apremió, le dijo: date prisa porque es para hoy, como dice la escritura, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. O sea que el Señor Jesús se autoinvitó para ir a casa de Zaqueo. Bueno, ahí está la soberanía del Señor Jesús. Él hace lo que quiere, como Él quiere, a donde quiere, con quien quiere, sino que Él es respetuoso, Él es caballero, pero le dio a Zaqueo una señal importante de que Dios no desestima a nadie, de que Dios es misericordioso, que Él puede entrar en la casa de un publicano y transformarlo a él y a su familia, que Él puede entrar en la casa del más vil pecador, de la persona más despreciable de la ciudad, y puede tornar sus maldiciones en bendiciones. Zaqueo se gozó de la invitación que el Señor Jesús mismo se hizo a su casa. Zaqueo fue y se preparó su casa para atender al Señor Jesús, aún sin saber plenamente quién era Él, solo por esa curiosidad. Y ensanchó no solo su generosidad al atenderlo en su casa, sino que abrió su corazón. Aquel hombre que tenía tantas riquezas estaba recibiendo en su casa a un hombre económicamente escaso de recursos, porque el Señor Jesús no cargaba una sola moneda en su bolsillo,
Sin embargo, a sus discípulos nunca les faltó nada, ni a nosotros, su iglesia, nunca nos ha faltado nada. La crítica que se vino contra Zaqueo y contra el Señor Jesús en aquella reunión, porque la gente escuchó la invitación que Jesús se hizo a casa de Zaqueo y se amontonaron, especialmente los contradictores del Señor Jesús, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos los enemigos del camino. La crítica siempre estará presente, la gente siempre hablará de Dios y de nosotros porque sí, porque no. Vemos el cambio que fue obrado en la vida de Zaqueo. Recibió al Señor Jesús en su corazón y en su casa. El Señor Jesús no avergonzó a Zaqueo en ningún momento, por lo menos la Escritura no lo registra, que Jesús lo haya condenado. Creo que mientras socializaban y conversaban y compartían alguna comida en casa de Zaqueo, el Señor Jesús por su Espíritu estaba obrando en el corazón de Zaqueo. Y hubo un momento donde él experimentó conversión y hizo una confesión pública, que fue el fruto de aquel encuentro. Hizo un voto público de restitución, de reparación de víctimas, de devolver todo lo que se había robado con creces, es decir, mucho más, cuadruplicado devolvería todo su robo. Estaba dispuesto a quedarse pobre porque había encontrado la riqueza del Evangelio. Ahora Zaqueo veía la necesidad, pagaría lo robado, entendería que los pobres estaban oprimidos por causa de él y de todos los que ejercían su oficio. Pagaría lo que se había quitado, devolvería lo que había tomado. Estaría en paz con Dios y con el prójimo, porque ya había encontrado el verdadero tesoro, a Jesucristo el Señor. Vemos la respuesta del Señor Jesús que exclama al arrepentimiento de Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Dios en su generosidad transformó no solamente el corazón de Zaqueo, sino el corazón de sus familiares, de sus siervos, de las personas allegadas a Zaqueo. Aquel día hubo una salvación masiva. Me imagino que a raíz del testimonio de la conversión de Zaqueo, muchos otros publicanos se entregaron, muchas personas del círculo social de Zaqueo tal vez lo alejaron, pero otros tal vez se acercaron más a él para indagar cómo había sido ese milagro de su conversión, de un hombre tan despreciable que ahora pasaba de ser un esclavo de Satanás a ser un siervo del Señor Jesucristo. Ahora Zaqueo hacía doble honor al ser hijo no solo de Abraham, sino hijo del Señor Jesús, por la redención. Zaqueo tuvo que luchar contra su altivez, su orgullo, su posición social económica, sus riquezas, contra el que dirán. Tuvo que sobreponerse a todo. Así nosotros debemos sobreponernos a toda la oposición para ver la gloria de Dios, para ser bendecidos por Dios. Zaqueo era un judío representante de Roma, era una vergüenza para el pueblo judío, era un ser despreciable, pero ahora era un hombre apreciado por el cielo. Aquel hombre que para ver a Jesús solo le sirvió su diligencia y no sus riquezas. Ante Dios no valen riquezas, ante Dios no valen títulos ni estatus. Ante Dios solo cuenta un corazón que se humille, un corazón que se postre en su presencia. Todos tuvimos un encuentro particular con el Señor Jesús. Zaqueo lo tuvo a su manera, en un árbol. Zaqueo logró su deseo de ver a Jesús, y el Señor Jesús no solo le permitió ver su cuerpo físico, sino ver al Espíritu Santo en Jesucristo de Nazaret, porque el Señor es el Espíritu. Zaqueo salió de su zona de confort, de sus muebles cómodos, a subirse a la rama de un árbol incómodo, a estar en medio de la multitud que lo apretujaba y lo menospreciaba. Pero ahora pasó de ser un enano espiritual a un gigante en Dios. Zaqueo, cuando Jesús llegó a su lugar, a su casa, a su vida, a su corazón, tocó todo su ser, y Zaqueo no se reservó nada que no le entregara a Dios. Aprendemos entonces de Zaqueo que no debemos escatimar costos, esfuerzos ni sacrificios, porque no hay sacrificio que sobrepase al sacrificio de Jesucristo.